Dios le bendiga, soy el pastor Rufino Acosta y me acompaña la pastora Tania Torres. Dios le bendiga, mis hermanos. Pues bien, hoy le traemos un estudio sobre cuál es la iglesia verdadera. Pues bien, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa llamar fuera de, significa salir de y significa entrar en. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia de Dios, la iglesia verdadera está formada por los que han salido del mundo y han entrado en el reino de Dios, en la familia de Dios. Dice Juan 17, del 14 al 17, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, dice también en Timoteo, primera de Timoteo 3:15, para que si me retraso sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Dice, la iglesia es la familia de Dios, Juan 1:10-13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo le conoció, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, la iglesia es una posición espiritual. Es el traslado del reino de la tiniebla al reino de la luz. Colosenses 1:13, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Bien, entonces tenemos que la iglesia está formada por lo que, aunque están en el mundo, no pertenecen al mundo, sino que pertenecen a la familia de Dios. Y también tenemos que entender que la iglesia comienza con las enseñanzas de Jesús. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y continúa con las enseñanzas de los discípulos de Jesucristo. Dice Hechos 2:38 y 41:42, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que Jesucristo le enseñó a ellos se lo enseñaron a los nuevos creyentes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, también el Dios de Abraham es el único Dios verdadero. Amén. La iglesia cristocéntrica, primera de Corintios 13:11. Porque nadie puede tener otro fundamento que es el que está puesto, en el cual es Cristo. Amén. Cristo es el fundamento, lo que Él es, lo que Él enseñó, lo que Él hizo y lo que Él hace. Dice Jesús, y solo Jesús es el Salvador. Amén. Solo Jesús es el Salvador. Dice Hechos 4:11-12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Bien, la iglesia verdadera reconoce que Jesucristo es Dios. Dice Hebreo 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y también reconoce que Dios se hizo hombre. Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso?
sino el que niega que Jesús es el Cristo, o sea, el Salvador. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. ¿Quién? El que niega a Jesús, que Jesucristo es el Salvador, el Mesías. Sí, la palabra de Dios es fe y conducta. Amén. Dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Bien, como ha dicho la pastora, la palabra de Dios es norma de fe y conducta. Amén. Es la que rige nuestra fe y nuestra conducta. Amén. Bien, en la creencia, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros enseñamos, tiene que tener una base en la Biblia. De hecho, lo que decía Pablo, aunque era Pablo, tenía que estar de acuerdo a lo que dice la Biblia. En Hechos 17:11 vemos un ejemplo de eso. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. O sea, Pablo predicó, Pablo habló, pero ellos escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Entonces, lo que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios dice, tiene que estar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Amén. Amén, gloria a Dios. También, gloria a Dios, en la partida de Cristo, cuando Cristo partió, dijo pues que no estaríamos solos, amén, sino que nos dejaría un consolador, y ese es el Espíritu Santo. Él es quien ocupa el lugar de Cristo ahora, amén. Dice Juan 14, 15, 16, 26, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará a todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Bien, en la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, pues se manifiestan los dones. Dice Marcos 16, 15 al 18, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si usted es un creyente verdadero, usted puede orar por el enfermo y Dios le va a sanar. Claro, Dios le va a sanar siempre y cuando, o sea, la voluntad de Dios sanarle, siempre y cuando Dios quiera sanarle. Amén. Pero usted tiene que ver las señales, esas señales en su vida si usted es un creyente verdadero. Amén, gloria a Dios. También en la iglesia de Cristo hay igualdad de género. Amén. Dice Gálatas 3, 26, 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, en la iglesia verdadera se adora solamente a Dios. Amén. Dice Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Amén. Sí, también dice, gloria a Dios, aleluya, en la iglesia de Cristo, gloria en nombre de Jesús, nos enseña la santidad. Amén. Dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Bien, en la iglesia verdadera no hay intermediarios. Amén. No hay iluminados, no hay gente infalible. No.
nada de eso. Si usted escucha que en la iglesia que hay una persona a la que hay que seguir, que una persona es la que entiende la Biblia, que una persona es la santa, no. En la iglesia todos somos iguales en cierto sentido. Amén. ¿Por qué? Porque el único que nos guía, el maestro, es Jesucristo y el santo es Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, o sea, un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario y hace la paz entre Dios y el hombre. Ese es el único intermediario que hay. Amén. Así que no María, no Pedro, no José. El único mediador entre Dios y los hombres que establece la paz entre Dios y los hombres es Jesucristo. Sí, también nosotros somos justificados por la fe, amén. Por la fe que usted tenga, por la fe que usted lleve. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, también nos dice la Biblia que Jesucristo nos justifica, nos santifica y nos redime. ¿Qué es redimir? Redimir es comprar por precio de sangre, comprar y dejar libre a alguien. O sea, antes éramos esclavos del pecado, mas Cristo nos compró, Él murió en nuestro lugar para que nosotros seamos libres. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sí, también Cristo nos ha redimido. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. El Espíritu Santo es la garantía del creyente. La Biblia nos dice en Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La gente que es de Dios, que pertenece a la iglesia verdadera, tiene el Espíritu Santo morando dentro de él, y el Espíritu Santo es la garantía de que es salvo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo, no es de él. Bien, también en 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea, usted, si sirve a Dios y es iglesia a Dios, usted pertenece a Dios. Sí, también está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy de vosotros. Dice, Dios tiene una iglesia, Efesios 5:25-27. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Bien, entonces, hasta ahora, haciéndolo el resumen de lo que hemos hablado, gloria a Dios, le hemos dicho que la iglesia está formada por los que han salido de que aunque están en el mundo, no pertenecen al mundo, sino que pertenecen a la familia de Dios. Han aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, que es lo que nos hace hijos de Dios. Han recibido la enseñanza de la Biblia, o sea, lo que dice la Biblia es la regla de fe y conducta de todo verdadero cristiano. Sirven al Dios de Abraham, se basan en lo que Cristo ha dicho, en lo que los apóstoles han enseñado y en lo que podemos leer hoy en la Biblia. Amén.
Jesucristo es el único Salvador y tienen el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos enseña, nos dirige, nos corrige. Amén. Así que usted puede tener una relación con Dios, pero tienen que entender también que sin arrepentimiento, sin apartarse del pecado, pues no puede haber una relación con Dios. Amén. De hecho, la Biblia dice en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Realmente tenemos que entender que la iglesia de Dios es aquella que tiene una relación con Dios. Amén. Que tiene una buena relación con Dios. Sí, pastor, porque una persona, no todas las personas que están en la iglesia tienen una buena relación con Dios. Amén. Porque podemos mostrar que Pablo, gloria a Dios, estaba buscando la iglesia verdadera hasta que se encontró con Cristo Jesús. Amén. De hecho, Pablo se suponía que estaba en la iglesia verdadera, porque era la iglesia que venía de los tiempos de Moisés, que venía bajo la enseñanza de los maestros. Pero, ¿qué pasaba? Que aunque Pablo estaba en una iglesia que se consideraba verdadera, no tenía una relación con Dios. O sea, no conocía a Jesucristo y en vez de servir a Jesucristo, perseguía a Jesucristo. Amén. De hecho, también, por ejemplo, Judas estaba con Jesucristo, seguía la enseñanza de Jesucristo, pero se corrompió y dejó de ser miembro de la familia de Dios. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sobre todas las cosas también, pastor, Judas no tenía un corazón limpio. Esa fue una de las cosas también en la cual él, al no tener esa entrega con Jesús, esa fue una de las cosas en la cual el enemigo pues ministró a su corazón. Amén. Judas comenzó bien porque le servía a Jesucristo, tenía una relación con él, de hecho era un hombre de confianza, pero se perdió en el camino. ¿Por qué? Porque perdió la intimidad, la relación con él y llegó a ser enemigo de él porque lo vendió. Sí. Amén. Entonces, el que persevere hasta el fin, teniendo una buena relación con Dios, este será salvo. Así amén. Sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. Así que también, pastor, también que yo le iba a decir también, sí, que una de las cosas también es que nosotros, gloria a Dios, el Señor nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas pues Él nos las va a añadir. Amén. Esa es una de las cosas de que Dios nos habla, que le busquemos a Él primeramente, ¿verdad, pastor? Amén. Gloria a Dios. Así que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, así que Dios le bendiga y hasta la próxima. Dios le bendiga.